noticias y con otros personajes. Fíjese que mucho hemos hablado de Enrique Peña Nieto. Ahora que se viene el juicio contra los expresidentes, bueno, que se viene la consulta sobre el juicio de los expresidentes, y esto es importante en agosto, estaba escuchando con atención las declaraciones que le da a un espacio del periódico Reforma Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Peña Nieto, sobre Bas, el que en su momento fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con Peña Nieto, pero ya ha quedado claro que había no solamente ineptitud, sino mala leche para que estos órganos pues no funcionaran para ir contra la corrupción y la impunidad de nuestro país. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los bastiones más importantes de esa lucha contra la corrupción, con Santiago Nieto al frente. Y le digo que me llamó mucho la atención porque hace referencia a Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto, y a mí en lo particular, lo que rescato de estas declaraciones de Santiago Nieto es que Enrique no era Enrique y sus 40 ladrones, a lo mejor eran los 40 ladrones y Enrique. Por eso es tan importante no solamente quedarnos con que se juzgue a los expresidentes, sino a la caterva de hijos de la chingada que se sirvieron con la cuchara grande en tiempos de esos expresidentes como Salinas, como Zedillo, como Fox, como Calderón y sobre todo con Peña Nieto. Estas son las declaraciones de Santiago Nieto. Presta atención porque habla de Bas y habla del copetón. Quiero ser muy claro. Yo soy absolutamente distinto a Bas y creo que a él ya lo juzgó la historia. La historia. Digo, si no pudo encontrar a Polet, ¿no? Ese es el nivel de investigador que tenía, ¿no? Ahora, digo, tampoco Peña Nieto era un genio, ¿no? O sea, se entiende que digamos, haya buscado un investigador de ese perfil. Tampoco, digamos, Peña Nieto, no podemos decir que se hubiera trascendido la historia por su brillantez, ¿no? La cabeza le servía para peinarse. Ahora, si como tú bien dices, ya no se utiliza la unidad de inteligencia financiera para propósitos como ariete político, ¿cómo es que, por ejemplo, mencionabas el caso de Eduardo Medina Mora? Dejó su asiento en el Pleno de Ministros de la Suprema Corte, pero ya luego ya no pasó nada. Pero está denunciado. A ver, yo creo que el hecho de que haya dejado el asiento un personaje de esta categoría, de este nivel tan bajo, ya es importante. Los actos ha ocasionado la liberación, por ejemplo, o sea, Medina Mora promovió una jurisprudencia que al final del día hoy significa que Kamel Nasif, un tipo vinculado con trata de personas, un tipo vinculado con pederastía, haya podido liberar 800 millones de pesos de sus cuentas que tenía congeladas por parte del Estado mexicano, de la UIF, pero del Estado mexicano. Entonces, Medina Mora, la verdad es que no tenía la capacidad ética ni el conocimiento jurídico para tener el cargo con el que Peña Nieto, pues en este proceso de transición, lo premió. Realmente es lamentable, y yo creo que la parte fundamental de un ministro es su perspectiva moral, porque al final del día se trata del máximo, la Suprema Corte es el máximo intérprete de la Constitución. Tuve la ventaja o la fortuna de durante 10 años formar parte del Poder Judicial de la Federación y me parece que es indigno que personajes que utilizan los espacios para negociación política o que utilizan como Medina Mora sus espacios para efecto de atacar o defender gobiernos dependiendo su posición política, pues permanezcan en ese tipo de espacios. Entonces, no, al contrario, yo no me arrepiento, lo volveré a hacer, lo volveré a denunciar y bueno, por supuesto que es una persona que nunca debió ocupar un escaño en el más alto tribunal de la República. Pácatelas, qué declaraciones de Santiago Nieto, y estas declaraciones son de hace unos días, las rescato porque habla de un Peña Nieto imbécil, inepto, pelele. Entonces, ¿dónde están los Medina Mora? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos de Medina Mora?
el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repasado por Santiago Nieto en lo que acaba de escuchar. Qué cabrón, ¿no? Qué fuertes declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si vamos a ir a la consulta para el juicio contra los expresidentes, que no se nos olviden también, que no se nos olviden los de abajo, porque está cabrón, muy cabrón, sobre todo con casos emblemáticos como el de Medina Mora. Y vale más que lo tengan ubicado, no nos vayan a salir después en la fiscalía con que se peló Baltasar, como tristemente nos han acostumbrado.